Ok, en esta sesión tenemos un par de temas, como lo habrás leído. Primero vamos a ver derivación implícita y después derivación logarítmica. Entonces, para el primer tema, derivación implícita, primero tenemos que resaltar que hasta ahorita hemos visto puras funciones que se encuentran en su forma explícita. Esto quiere decir que... No, eso no quiere decir, ¿eh? Esto quiere decir que la variable dependiente siempre podemos arrojarla en la ecuación, podemos arrojarla de un solo lado de la igualdad y expresada una sola vez. Y del otro lado, puros términos que o son constantes o tienen la variable independiente. Pero se pueden presentar así ecuaciones salvajes en la naturaleza que se encuentran en su forma explícita, como la que acaba de aparecer. Esta es una forma explícita porque observa cómo la variable dependiente, es decir, y, sería un reto el tratar de representar esto con una sola, escribiendo una sola vez la variable dependiente, ¿no? Entonces, tenemos un procedimiento para derivar este tipo de funciones. Voy a repetirlo en caso de que no escuchara por la moto. Tenemos un procedimiento para derivar este tipo de funciones. Es bastante estándar, ¿no? Es como receta de cocina. El primer paso, el cual ya apliqué, es que en dado caso de que todos los elementos que contengan la variable dependiente no se encuentren de un solo lado de la igualdad, pues vamos a arrojarlos de un solo lado, ¿no? Aquí lo que hice es que todos los términos que tienen la variable dependiente, es decir, y, están a la izquierda y todos los demás están al lado derecho del signo de igualdad. Entonces, el siguiente paso es que vamos a derivar cada uno de los términos de ambos lados de la igualdad. Y tal vez te preguntes, ¿pero cómo vamos a hacer eso? Buena pregunta. Lo que vamos a hacer es que, bueno, los que están del lado derecho, los que son constantes o que tienen la variable independiente, pues ya sabemos cómo, ¿no? Espero. Los otros los vamos a tratar como si fuera una función compuesta. ¿Ok? O sea, vamos a aplicar como la regla de la cadena. Y vamos a hacerlo de esta forma, ¿no? Observa cómo, bueno, aquí nada más estamos indicando que estamos derivando, ¿no? Ok, entonces cada uno de ellos, se me fue que había puesto este paso intermedio. Cada uno de los términos los vamos a derivar con respecto a la variable independiente, que en este caso es x. Y típicamente es x, ¿no? Cuando es x y y. Pero bueno, entonces ahora sí, vamos a hacer pequeñas derivaditas de cada uno de los términos. Ok, entonces en este caso, por ejemplo, que es la variable dependiente, perdón, vamos a tratarla como una función compuesta, habíamos dicho. La función de afuera, la más externa, es la potencia, es elevar a la 3, y la función de adentro, pues es y, lo que sea que eso valga, lo vamos a tratar como una especie de caja negra, ¿no? Entonces, el resultado nos va a quedar algo como esto. Para este primer término, entonces, al aplicar la derivada de una función compuesta, aplicamos la derivada del proceso externo, perdón, me empecé a trabar. La derivada del proceso externo, que es la potencia la pasamos como coeficiente y le restamos 1. Y ahí está, ¿no? Nos queda 3 y a la 2. Y recuerda que la regla de la cadena me dice que voy a derivarlo de adentro y lo voy a poner multiplicando. Entonces no sé qué es y, así que solamente lo voy a dejar indicado como la derivada de y. Recuerda que el apóstrofe me está indicando derivada. Entonces con esto de aquí ya aplicamos la derivada de ese término. 3y al cuadrado por la derivada de y. Y ya es todo para ese término, ¿no? Para el siguiente, pues vamos a aplicar el mismo procedimiento, ¿no? Ya que es el mismo tipo de función, de potencia. Oye, yo me Uber. Tenemos ya la 2, entonces el 2 baja a multiplicarse con este 2 y me queda 4. Al exponente le restamos 1, así que me queda y a la 1, no se pone. Y la regla de la cadena
Y la regla de la cadena, como va diciendo, me dice que derivo y ahí está, ¿no? Ojo que y y' son términos diferentes, no se pueden juntar en uno solo, ¿ok? Por eso lo expresamos de esta forma. Este es y esta es la derivada de y. Ahora el siguiente, que si te fijas es el último término de la variable dependiente para derivar, ¿no? Entonces tenemos 3y, al derivar pues, tenemos y a la 1, el 1 baja con ese 3, por eso nos queda 3 por 1, 3, y al derivar y a la 1, nada más nos va a quedar la derivada de y. Entonces ya derivamos todo lo de la izquierda, todos los términos dependientes. Los términos independientes, pues ya sabemos qué onda, ¿no? X a la 2, al derivarlo, el exponente baja y le restamos 1 y por eso nos queda 2x. Como es con respecto a la misma variable, no tenemos que agregar el delta de x, ¿no? Y al derivar 3x con respecto a x, por supuesto, pues nos queda la pura constante, ¿no? El puro coeficiente, con todo y el signo. Ok, ya que terminamos de derivar cada uno de los términos, el siguiente paso es hacer una pequeña factorización. Observa cómo todos los términos que surgieron de derivar la variable dependiente van a tener esta y' por el mismo proceso de derivar considerándolo una función compuesta. Y', y', y'. Entonces vamos a factorizar utilizando esa y' como término común. Y nos va a quedar algo como esto. ¿Sí? Y' que multiplica a todo lo demás que no tiene y'. De manera que si multiplico esta y' por este, me va a salir este término. Esta y' por esto, me va a salir este término. Y finalmente esta y' por este, me va a salir este término. Entonces es perfectamente equivalente. Y del otro lado, pues en este momento no le hicimos nada, ¿no? Nada más lo pasamos tal cual. El último paso para terminar el proceso de derivación implícita consiste en que esto que está entre paréntesis, que está multiplicando a la derivada de y, lo voy a pasar dividiendo al otro lado de la igualdad. Y ¡tarán! Ya terminamos la derivación implícita. ¿Cómo podemos asegurarnos que terminamos? Fácil, porque observa que la derivada de y ya me quedó despejada de un lado de la igualdad. No importa que del otro lado tengamos términos que tengan x y términos que tengan y, es decir, términos con la variable independiente y la variable dependiente. Esto es perfectamente normal que no pueda, que se presente, porque partimos de una función implícita. ¿Ok? Lo importante es despejar la derivada de y para poder expresar cuál es la derivada de la función original. ¿Qué más? Una cosa más que típicamente en este tipo de derivadas va a quedar una función racional. ¿Ok? Siempre va a ser algo sobre algo. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que vamos a hacer este proceso, que tenemos términos multiplicando que pasamos dividiendo. Y por supuesto que pueden existir ejercicios guiño guiño en los que dentro de esta misma derivación implícita se pueda necesitar para alguno de estos términos derivar como cuando derivamos multiplicación o división de funciones. Entonces se puede hacer un poquito más elaborada la situación y divertida sobre todo. Y guardo carta de trampa boca abajo. Pero pues básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, esos son los pasos, ¿no? Un pequeño resumen. Pasamos todos los términos de la variable dependiente de un lado de la igualdad, todo lo demás del otro lado. Derivamos. Cuando derivamos los términos que tienen la variable dependiente, los tratamos como una función compuesta, de manera que nos va a salir una y'. Ya que derivamos todos los términos, factorizamos utilizando y' como término común y lo que queda dentro del paréntesis, ese factor, lo pasamos dividiendo del otro lado de la igualdad. Ok, entonces con esto ya vimos derivación implícita. Una vez más, es
es una serie de pasos pues sencillos de seguir, es bastante parecido a una receta de cocina. Y ahora vamos a utilizarlo nada más poquito para el siguiente tema, que es la derivación logarítmica. Chasqueamos. Y pues la derivación logarítmica consiste en un método para derivar que pretende aprovechar las bondades de las propiedades de los logaritmos. Aquí tenemos para nuestro auxilio las propiedades de los logaritmos. Y vamos a echarle un pequeño vistazo, ¿no? La primera propiedad que tenemos aquí me dice que si en... No, eso no me lo dice, ¿eh? Me dice que si el argumento de un logaritmo son términos que se están multiplicando o factores, puedo reescribir esto como dos logaritmos. Bueno, en este caso son dos términos que se están factorizando, entonces saldrían dos logaritmos. Un logaritmo para cada factor. Entonces, un logaritmo para x, otro logaritmo para y esos logaritmos se van a sumar. Si es una multiplicación, se van a sumar. Caso contrario, por decirlo así, la siguiente propiedad que me dice que si en el argumento de un logaritmo yo tengo términos que se están dividiendo, entonces esto también lo puedo separar en dos logaritmos. Un logaritmo para lo que tengo en el numerador y otro logaritmo para lo que tengo en el denominador. Y se van a restar. El positivo, el logaritmo que va a tener signo positivo, va a ser aquel cuyo argumento sea el del numerador original, y aquel que va a tener signo negativo es aquel cuyo argumento sea el del denominador del logaritmo original. ¿Ok? Y la última propiedad que tenemos aquí me dice que si el argumento de un logaritmo es un término que está siendo elevado a una potencia, a un exponente, esto lo puedo reescribir pasando el exponente multiplicando al logaritmo de esta forma. ¿Sí? Observa cómo este y que está en el exponente lo bajamos multiplicando el logaritmo y ya el argumento se queda nada más con la base. ¿Ok? Entonces, explicadas estas propiedades, vamos a tomar esta función como ejemplo y aplicarle la derivación logarítmica. El procedimiento consiste en que ambos lados de la igualdad los voy a poner como argumentos de un logaritmo. Es decir, va a quedar algo como esto. En el lado izquierdo, que tenemos y, es decir, la variable dependiente, lo reescribimos como el logaritmo natural de y. El lado derecho, que tenemos 3x por la raíz de x al cuadrado menos 4, pasó como argumento del logaritmo de la misma base. Ojo, tienen que tener las mismas bases, ¿no? Entonces, ya que llegamos a este punto, ya que expresamos todo esto en términos de logaritmos, observa cómo aquí tenemos una multiplicación, ¿no? Estamos multiplicando 3x por una raíz. Entonces, tenemos una multiplicación, podemos aplicar esta propiedad y expresar esto como dos logaritmos. Es decir, algo como esto. Un logaritmo para 3x y otro logaritmo para la raíz. ¿Ok? Es una multiplicación, entonces se van a sumar los logaritmos. Es lo que me está diciendo esta propiedad. Ahora, también recuerda que esta raíz es un exponente, ¿no? Un exponente que no es entero. Es decir, podemos representar esto como x al cuadrado menos 4, que está siendo elevado a la 1 medio. Y ya que lo tenemos en esta forma, podemos recurrir a esta propiedad de los logaritmos. El medio que está como exponente, podemos pasarlo multiplicando el logaritmo. Es decir, así. ¿Sí? Este medio pasa aquí multiplicando y ya nada más nos queda x al cuadrado menos 4 como el argumento de este logaritmo. A lo demás no le hemos hecho nada todavía, ¿no? Ok. Ya que tenemos los logaritmos de esta forma, ¿sí? O sea, los argumentos de los logaritmos... Ay, perdón. Los argumentos de los logaritmos ya no tienen términos que se estén multiplicando. Bueno, aquí sí, pero es una constante, ¿no? Ahí no hay problema. No son funciones que se están multiplicando o que se están dividiendo.
Entonces ya podemos derivar, como ya conocemos cómo derivar un logaritmo natural, pues este proceso, la siguiente parte del proceso, pues es bastante sencillo, ¿no? Cuando derivamos un logaritmo natural con un argumento, pues el resultado es que el argumento queda como denominador y recuerda la regla de la cadena. Aquí estamos derivando implícitamente, ¿sí? Porque esta es la variable dependiente. Entonces, el argumento original queda en el denominador y la regla de la cadena me dice que voy a multiplicarlo por la derivada del argumento. Entonces, ¿cuál es la derivada de y? Pues y', ¿no? Lo dejamos así, siempre que sea la variable dependiente. Para el siguiente logaritmo, el 3x pues queda como denominador también, porque seguimos derivando un logaritmo. Y la regla de la cadena me dice que derivo lo de adentro para multiplicarlo por el resultado, ¿no? Entonces derivo 3x con respecto a x, por eso obtenemos este 3 en el numerador. Para el siguiente logaritmo, recuerda este medio de aquí, es este que tenemos aquí. Y como una vez más, como es un logaritmo, ya sabemos que el denominador va a ser este término. Aquí está. Y de nuevo, la regla de la cadena me dice que derivo esto para ponerlo como numerador o multiplicándose, que sería equivalente. Entonces derivamos la constante, se va. Derivamos x al cuadrado, me va a quedar 2x, por eso lo tenemos aquí. Ahora observa cómo hay términos que podemos eliminar, ¿no? El medio que está en esta fracción, bueno, este medio, perdón, lo eliminamos con este 2 y este 3 con este 3. Entonces, churrum, y nos queda algo como esto. El siguiente paso, ya que aplicamos leyes de logaritmos, ya que derivamos y simplificamos, consiste en dejar solita, pobrecita, a y', pasando esta y, multiplicando, ¿no? Multiplicando todo lo que esté del otro lado. Por eso es muy importante, aquí que tenemos términos que se están sumando, es muy importante poner todo esto entre paréntesis para dejar bien claro que todo se está multiplicando por esta y. ¿Ok? Y el último paso obligatorio, por decir así, para terminar el proceso, es simplemente sustituir lo que es y. ¿Pero qué es y, profe? Excelente pregunta. Observa el punto de partida, ¿no? Esto me está diciendo a qué es igual y en términos de x, por supuesto. Entonces, esto que tenemos aquí lo sustituimos por esta y y ¡tarán! Nos queda esto. Finalmente nos queda que la derivada de esta función, es decir, y', es esto que tenemos aquí. Pues ya puede ser pertinente algún proceso de simplificación, pero para efectos de este curso lo dejamos hasta aquí. Vamos a hacer también un pequeño repaso de la derivación logarítmica. Recordemos, ambos lados de la igualdad los ponemos dentro de un logaritmo para el lado izquierdo, un logaritmo para todo lo que está al lado derecho. Aplicamos las propiedades que sean pertinentes. En este caso tenemos funciones que se están multiplicando. Una es la raíz y la otra es 3x. Entonces los separamos en dos logaritmos. Como es una multiplicación, se suman los logaritmos. Si se estuvieran dividiendo, vamos a decir, si fuera 3x entre lo que está en la raíz, pondríamos los logaritmos de la misma forma, pero con una resta en lugar de con una suma. En este caso, como vimos que uno de los términos que son argumento del logaritmo es una raíz, el cual es equivalente a un exponente, pues aplicamos esta propiedad, ¿no? Y una vez que ya lo tenemos en términos de logaritmos, pues derivamos. Derivamos y ya sabemos que todos los términos van a quedar como denominadores y en el numerador va a ser la derivada de esos argumentos. Después simplificar lo que se tenga que simplificar, en este caso el 3, en este caso el 2 con el medio. Siguiente paso es que la y la pasamos multiplicando a todo lo demás y también sustituimos lo que es y. Si que es y, pues me lo dice la función original, es decir, el punto de partida, ¿no?
Muy bien, entonces con eso terminamos esta última sesión de esta última parte del curso. Bueno, perdón, de la penúltima parte del curso. Todavía nos falta una parte más, una unidad más. Vimos derivación implícita y derivación logarítmica. Muy bien, eso es todo. Tan, tan.